Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Concreto Hablando, episodio número 89, temporada 5, y este es el espacio para que todos hablemos de construcción, arquitectura, ingeniería y todos sus afines. Me acompaña Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Excelente, Carlos. Excelente. Encantada de estar en un nuevo episodio de esta temporada. Nuevo episodio, y justamente hoy tenemos unos invitados. Bueno, yo la verdad, confieso, no los conocía, y qué bueno, porque nos vamos a sentar a hacer una buena conversación para ver todo lo que hace la empresa Design Group Latinoamérica. Bienvenido, amigo Michele. Placer, Carlos. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo están los dos? ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien. Feliz de estar aquí. Activos. Activo, como dicen. Mira, este año promete mucho, ¿oyeron? Bueno, ya arrancó. Ya arrancó. Tiene que arrancar. Ya arrancó, exactamente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, háblenos por favor de Design Group Latinoamérica. ¿Qué hace principalmente Design Group Latinoamérica? Bueno, Design Group Latinoamérica es una empresa que se especializa en proyectos llave en mano, ¿ok? En proyectos integrales, multidisciplinarios, donde se puede abarcar todas las etapas de un proyecto de construcción, sea residencial, comercial, corporativo, hotelero, de hospitales, de cualquier tipo de rubro, y que se pueda tomar desde la fase de diseño, pasando por la parte de procura hasta la parte de construcción. IPC. Ingeniería, procura, construcción. Design and Build, como dicen también. Exactamente. Entonces, nos hemos dado cuenta, no empezamos de esa manera. Empezamos ofreciendo servicios aislados y nos dimos cuenta, los mismos clientes nos empezaron a pedir que pudiéramos abarcar el servicio completo. Porque el cliente hoy en día quiere comodidad. Sí. Quiere problemas resueltos, no problemas creados. O sea, es una empresa general contractor, ¿no? Es como un general contractor que básicamente uno se siente como un gerente de proyecto. Porque para llevar un proyecto a cabo te das cuenta que tienen que intervenir muchísimas empresas. Te invito a que en uno de los proyectos que vayan a hacer cuenten la cantidad de empresas que intervienen desde la parte de construcción, la parte de procura, la parte de diseño. Muchísimas. Te das cuenta y es una cantidad de los que empresas. venden los materiales, subcontratistas. Camiones de escombros. De todo. Entonces te das cuenta, te puedes dar cuenta con las boletas de pago también, con los recibos. De ahí empiezas a contar la cantidad de personas a las que intervienen en un proyecto, ¿no? Entonces los mismos clientes nos empezaron a pedir ese servicio de mira, no me pongas a estar hablando con este, con el otro, te confío en ti, me has quedado bien, termíname tú, o hazme tú eso, maneja tú eso. Entonces, también venimos de un mercado bastante reprimido, como el mercado de construcción en Maracaibo. Nuestra sede principal está allá, somos de allá, donde básicamente nos ha tocado adaptarnos a poder tomar en cuenta todos esos servicios a la hora de hacer un proyecto. ¿Okay? Donde hay poco trabajo, hay que poder hacer la mayor cantidad de trabajo. Con ese Maracaibo siempre ha sido un mercado muy competitivo. Sí. O sea, siempre. No, lo es. Y sí. Imagínate en un mercado donde no hay muchos proyectos, donde no ha habido muchos proyectos. Nosotros tenemos que desde el 2012 trabajando, o sea, una empresa relativamente joven, o sea, nosotros personalmente, no la empresa tiene más tiempo. Básicamente tuvimos 3-4 años de experiencia antes digamos, del declive a nivel de proyectos en lo que fue la ciudad de Maracaibo, que empezó como en el 2016, 2017. Entonces, básicamente hemos pasado por todo eso y eso le ha dado forma a la empresa, ¿ok? De alguna forma hemos tenido que reinventarnos para poder ofrecerle esa solución. Igual nosotros aquí en Caracas, sí. Porque, claro, el tema de ustedes, constructores de Maracaibo, están doblemente golpeados. Porque como tal, los constructores, los que nos dedicamos al sector construcción, en Venezuela hubo una baja importante. Sí. Pues. Pero en Maracaibo hubo una situación distinta también, adicional, el tema petrolero. Manuel, ¿ha trabajado Design Group Latinoamérica en el sector energía? O sea, en petróleo, o sea, oficinas, o en campos, o en áreas. Sí, bueno, casualmente que me lo preguntas a mí, ¿quién ha sido el impulsor de ese sector? He sido yo. Desde el 2018 hemos venido coqueteando como una intención de otro modelo de negocio, estar en el rubro petrolero, indirecto o directamente. Para nosotros el 2016 fue básicamente eso. Nuestros clientes eran contratistas petroleros, quienes se hacían sus casas, remodelaban sus oficinas, les hacíamos esos proyectos IPC, y lo que dice Mick es eso, es el resultado de el valor del tiempo del cliente no puede estar en obra, tiene que estar dedicado a producir. A sus negocios, en lo que hacen. Entonces, bueno, hicimos una buena alianza con estos clientes, tanto que hemos hecho amistades con estos clientes, y desde el 2018 hemos venido con esa idea de entrar. Finalmente este año estamos trabajando directamente en la empresa petrolera con
¿En áreas de trabajo? O sea, sí, en áreas de trabajo. Estamos ahorita en campo. Es un mundo totalmente distinto. Totalmente distinto, pero es un mundo natural para el Zulia. O sea, Sí, no es- total, claro. Es un montón Porque de impulsores. Oriente, Occidente, bueno, sí. la mayoría, o sea, casi prácticamente esas ciudades se construyeron gracias al petróleo. Sí. Y bueno, nuestros negocios los hemos cerrado, algunos, no todos, pero los hemos cerrado bajo esa idea. Mira, no puedes estar aquí. Tú vete a tu casa, dedícalo y meses después, cuando llegues, el aire está prendido, mete tus maletas y múdate y está. Y todos esos problemas los asumimos nosotros como parte del trabajo, es nuestra logística. Al final hemos ido sumando piecitas poco a poco para engranar esta idea de proyecto de ejecución ya de mano. Es fácil para una empresa que se dedica a general contractor en el mundo civil, de edificaciones, en ciudades, entrar al mundo petrolero. Ese paso, ¿qué tienes que decirnos de eso? Bueno, no es un mundo fácil, es un mundo muy complicado, un mundo muy amplio. Muy distinto también, muy a distinto, nivel de sí. construcción muy distinto. Sí, porque es que al final el cliente no es un cliente particular, es una organización demanda logística. Entrar en ese mundo tienes que estar preparado administrativamente para entrar. O sea, no es una cuestión Eso de... es sumamente importante. Sí, y aparte sí. que el lenguaje es distinto, o sea, todo, Sí, todo es a distinto. nivel de seguridad industrial, La a burocracia nivel es de diferente. calidad. La toma de decisión. Ajá, Es exactamente. totalmente diferente a la de un cliente privado. Sí. Hay muchos actores a los cuales hay que responderle, como dices tú, seguridad industrial, administración, finanzas, todos son pequeños pasos que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco, que no es como que voy a deforestar y vas a deforestar a una finca, no hay normas. O sea, hay un tipo que está montado en una máquina que está en sandalias y tal. Eso tal cual. Aquí no, aquí tienes Tipo que descalzo, o sea, se vale lo que sea. Aquí es un Pero en la protocolo. petrolera no es así. No, Sí. el mundo petrolero. Aquí es otra tienen cosa. casco en un área que no tienes. Hay hectáreas sin techo. Oye, Y se tiene que colocar. y la braga y todos los EPP y toda la permisología, o sea, es un tema. ¿Dónde se Pero- gana más plata? Mira, se ríe. Mira. Mira, Sí, ¿no? Creo que no lo podemos no podemos responder todavía. Digamos. No lo podemos responder todavía. Ah, ok, no ha cobrado. No hemos cobrado todavía. Pregúntanos en 6 meses. Está bien. No, pero la cuestión es, tú puedes hacer mucha plata en un lado, puedes hacer mucha plata en otro lado. Siempre tienes que buscar tu nicho. El mundo del petróleo te hace millonario o te hace pobre de la noche a la mañana. Ey, conozco casos Pero que con un contrato se van al piso. No, es que es típico, eso en Maracaibo lo dicen mucho, que tú te das cuenta un petrolero porque de repente lo ves con las mejores camionetas y de repente está quebrado. O sea, es una montaña rusa, ¿no? Sí. Algo que nosotros que venimos nuevamente de la parte privada, especialmente, creemos que sabemos de repente organizar mejor o administrar mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos probando. A ver, nos hemos dado cuenta también que la experiencia que hemos tenido en la parte privada nos ha ayudado de repente a ofrecer algo diferente en la parte pública. Sí. A nivel de lo que se puede ofrecer o que siempre estamos buscando ofrecer lo más posible o la mejor experiencia posible o el mejor producto posible. Cosa que no lo hemos visto de igual manera, digamos, en el sector público. Y eso creo que nos ha dado una ventaja importante que al menos hasta ahora sentimos que está siendo valorada. Claro, ¿y ¿Tú qué crees? ¿Dónde se aprende más? ¿Trabajando sector público, energía, de lo que estamos hablando, o trabajando, digamos, en una casa de un cliente? Lo que pasa es que yo siento que esta industria es una industria muy demandante. Entonces, precisamente, tienes muchos aspectos burocráticos, legales, administrativos, que normalmente nosotros no manejamos en proyectos que son de apartamentos, de casas, locales comerciales, todo esto. Digamos que lo que necesitas para el tipo de proyectos más residenciales es algo más de organización, lógica y trabajo en equipo. Sí. Pero ya este tipo de trabajo, según mi opinión, es como que esto es de esta manera y debes encajar tú en este modelo. Entonces... Mira, el que no ha evaluado en el sector público no sabe hacer una evaluación. Sí. Así Correcto. mismo. O sea, el tema de la organización, la carátula de evaluación, la relación de obra ejecutada, los testigos de obras, la fotografía, los planos, todo eso. Eso el el cliente sector no te lo privado pide. no te lo va a pedir. Sí, no te lo pide. No te lo pide. Ni siquiera te pide análisis de precios unitarios en muchos casos. Sí. Entonces, yo creo que sí, trabajando en el sector público se aprende más. Sí, Aprende pero es más muchísimo. fácil extrapolar del privado al público que del público al privado. Sí. O sea, este conocimiento que hemos adquirido en los últimos 15 años en la organización, los trasladas al sector público, vamos a decir industrial petrolero. Pero si tú quieres aplicar lo mismo al sector privado,
el privado nunca te va a contratar, te vas a hacer demasiado costoso. O sea, no vas a tener un personal de seguridad. Porque son monstruos diferentes. Son monstruos diferentes. Son Y, cosas y en ambos te toca pagar la novatada. Son diferentes novatadas, pero te toca pagarla. Ahora, se vinieron a Caracas entonces en vista de que Maracaibo estaba complicado el panorama de construcción. Se vinieron aquí a quitarle los trabajos a nosotros. Correcto. Estamos aquí laborando honestamente. Mira, Más bien nos trajimos maracucho para es acá para que nos correcto. traigan el trabajo. De verdad, empezamos a venir acá porque se vinieron nuestros clientes maracuchos de Maracaibo y nos trajeron con ellos. Básicamente. Sí teníamos otros trabajos acá con aliados locales, pero básicamente nos establecimos ya bien cuando gran parte de nuestros clientes maracuchos salen de Maracaibo. ¿Cómo Que ven el mercado de Caracas? ¿Cómo lo ven ustedes? totalmente diferente al de Maracaibo. Es otro monstruo, yo diría que es otro diferente al de Maracaibo. Hay tantas cosas tan diferentes y tantas novatadas que ya hemos pagado. Y eso es parte, por eso es que cada vez que veía el podcast me parecía súper interesante todo lo que decían. Muchas gracias. Y siempre quería poder poner el granito de nosotros de, mira, así es en otras partes o así es en el interno del país, ¿no? Pero algo que es muy distinto aquí en Caracas que en Maracaibo en la Mira, construcción. aquí tú tienes que entrar en el canal. Aquí no hay guajiro, ¿viste? Por eso, mira, lo dice, eso de repente lo dice de forma Es que, coloquial, ojo. pero lo que está, el mensaje que está transmitiendo es el que quiero transmitir. Aquí tú no puedes ir con la improvisación, no puedes ir con el todero. Nosotros somos especialistas en los toderos. En Maracaibo todos son toderos. Y toderos que se te quedan a dormir en la noche pintando, haciendo electricidad, plomería y drywall. Ojo, y esos son magníficos. Eso. Nos tratamos de trasladar esa figura para acá. Tratamos de tener esa metodología en las obras acá y salimos con las tablas por la cabeza. Así es la cosa. Claro, aquí se premia, aquí tienes que entrar en el canal de la especialización. Tú tienes que contratar el especialista. Y aquí en Caracas consigues los especialistas en cada uno de los Hasta en rubros. pintura, en realidad. En todo. Hasta En en Maracaibo pintura. no sucede eso. Tú No hablas, sucede. mira, ¿qué haces tú? Todo. No, pero específicamente, plomería, electricidad, drywall, pintura, esgrafiado y si te tengo que vaciar algún piso, te lo vacío. Exactamente. Te lo No, es vacío. que yo decía lo de los guajiros, o sea, no de forma despectiva, sino Sí. que o sea, la fuerza laboral del sector construcción en Maracaibo, creo que la mitad son guajiros. Que eso es lo otro. Allá en Maracaibo tú le dices, muchachos, hay que trabajar hasta las 12 de la noche, vamos a trabajar fin de semana. Más bien, eso es lo normal. Más bien uno dice cuando no se va a trabajar sí. así. O sea, allá, digamos, algo que nos encontramos acá que nos costaba mucho decirle al personal, miren, hay que trabajar horas extra. Encontrábamos mucha resistencia, o sea, teníamos que, ¿me entiendes? Yo creo que todo viene de una oferta, del hecho de que aquí hay más oferta, aquí hay más trabajo. Entonces, más trabajo, sí. el personal se puede dar el lujo de cobrar bien y de tomar el trabajo que quiera. El personal de Maracaibo, al menos hasta en los años que tenemos experiencia, no sucedía eso. Entonces, le tocaba acomodarse más a lo que nosotros le estábamos pidiendo. Entonces, yo diría que esos son principalmente los dos puntos. El hecho de que aquí tienes que estar mejor organizado, tienes que trabajar con especialistas. Eso es normal en cualquier primer mundo. Sabes que el primer mundo siempre va hacia la especialización. Tú tienes doctores en el primer mundo que especializados en las uñas de las manos, por darte un ejemplo. En la construcción sucede lo mismo. Y nosotros nos dimos cuenta de eso también porque hemos seguido nuestra educación, nos ha gustado seguir estudiando y nos hemos querido especializar en cosas, digamos, unos temas, unos nichos muy específicos, pero nos damos cuenta que en la práctica nos conviene especializarnos en saber un poquito de todo, más que en saber mucho de una sola cosa. Tú eres ingeniero civil, me comentabas. Yo soy ingeniero civil. Tú eres arquitecto, Manuel, ¿no? Sí. Ok. Entonces- bueno, a nosotros una especialización que muchos la hemos hecho, pero tú también, Gaby, que es gerencia de proyectos. Claro, básica. Gerencia de proyectos abarca lo que nosotros hacemos como anillo al dedo, pues. Y bueno, y da eso que tú comentas, que es un poquito de cada cosa, y atascados, y bueno, para proyectos rápidos y bien organizados, Es que clave. al menos aquí todavía Caracas es más primer mundo, pero todavía, digamos, no es primer mundo de repente como irte a una capital europea o americana. Claro. Entonces aquí... Pero vamos para eso, ¿viste? Claro. Este año empezamos Mira, con esa y te tarea. vas a dar cuenta que cada vez se va a premiar más la especialización. Entonces vas a buscarte una empresa que solo haga impermeabilización, por ejemplo, o solo haga pintura. Que aquí hay, Las hay. sí las hay. No, claro hay que toderos sí. también. Hay toderos. Y también hay un momento en la obra, Gaby, no sé si te pasa, que ya cuando la obra está terminando, te conviene tener unos toderos para Claro, que... para ¿sabes? el Pero, tiempo. pero ya está todo hecho, Es correcto. pero que te puede resolver muchas cositas. Mira, Totalmente. un drywall se dañó, un punto eléctrico no tiene corriente, ¿sabes? Alguien que te Totalmente. ayude, pero ya es como servicios generales pre-entrega de obra. Claro. No para ejecutar Desde 200 el metros de principio. drywall y No, alguien, el mismo que pinta o que hace otra dependiendo de cosa. la complejidad de la obra.
O sea, eso mismo sucede también en una obra de repente de gran escala. Siempre te hace falta ese equipo todero al final que te ayuda a cubrir los detalles. Pues nosotros nos damos cuenta que siempre el último 5% del trabajo se te lleva el 30% del tiempo. Sí. O sea, siempre esa fase de Los detalle. detallitos final. Sí, pasas 2 meses, 3 meses en detallito final. Y si no te organizas bien, se te va el tiempo. Y la plata Y la también plata se te va porque ahí. te van arruinando. Uno que entra te arruina el trabajo del otro. Y te das cuenta que esa fase es, digamos, siempre la más crítica. Mira, así. una cosa. Este guión que estamos viendo lo estamos leyendo gracias a nuestros amigos de Bimar. Bimar Energía Positiva. Excelente empresa, fabricantes nacionales. Y las tasas son gracias a nuestros amigos de Vitoria. Vitoria innova tu hogar con Vitoria. Todos son griferías, son Sí. muy buenos, se los recomiendo. Que ya conocen el mercado de aquí de Caracas, Sí, entonces. sí. No, y estas son marcas que se consiguen también, se están consiguiendo en En todos Maracaibo lados. también. Totalmente. Ok, bueno, viene la ráfaga de preguntas. Bueno, David. fíjense chicos, nosotros en el podcast manejamos una ráfaga de preguntas cortas, respuestas puntuales, si quieren hablar en alguna en específico. Difíciles pero todas para ustedes. pues. Todas súper difíciles. Sin embargo, esta ráfaga de preguntas está patrocinada por nuestros amigos de K Mobilia, Diseño y Funcionalidad. La primera pregunta, muchachos, ¿qué debe mandar según su punto de vista? ¿Lo estético o lo funcional? Curioso que lo dice, ¿no? Porque nuestra Arquitecto. Aquí está la pelea, mira. Lo estético o lo funcional. ¿Quién manda? No, No, supieras que la razón de nosotros es que somos coherentes. sí. No nos peleamos. Esto Sí, no es en una ese discusión punto, marital. desde que básicamente una sociedad es un matrimonio. Es así, claro, es así. Nosotros desde que empezamos la empezamos porque teníamos la misma filosofía de cómo abarcar los proyectos. Exacto. Y era que lo estético, lo funcional está estrictamente relacionado. Es más, nuestro primer eslogan era arte y técnica. Básicamente estética, funcional de alguna manera. Entonces, desde el primer momento, nuestra arquitectura y nuestra ingeniería ha reflejado eso. Dimos en el clavo con el equipo Sí, técnico súper. de la ráfaga, No, está perfecto. Y es que, ves, él como arquitecto se mete en todo lo que es la ingeniería y yo como ingeniero me meto en todo lo que es arquitectura. O sea, siempre estamos en ese vaivén de querer aprender más del otro, digamos, de la otra disciplina y tratar de llegar al Ah, medio. pero ¿qué manda? ¿Lo estético o lo funcional? Yo creo Mira, depende del proyecto. Sí. O sea, los proyectos comerciales van a sufrir la función sobre lo estético porque tienes que vender algo, tienes que vender un espacio, tienes que vender una mercancía, tienes que vender algo. Pero nosotros somos más de la filosofía de la función primero, después La lo forma. estético viene asociado después. O sea, si nos ponen una pistola en la cabeza y tenemos que escoger, No, a ver, lo que pasa es que... Bueno, aquí voy a hay dos hacer- ingenieros y creo que va a No. prevalecer también lo funcional. me Te voy a parece. hacer un parangón. Hay muchas oficinas que diseñan fachadas, por ejemplo. Y eso es una camisa de fuerza. Ya estás restringido por la forma. Después meten los espacios. Bueno, en esta forma bonita voy a meter los espacios. Entonces es como un gordo metido en una camisa de fuerza. Y después viene la estructura o las sanitarias o las disciplinas y termina siendo una gorda de 200 kilos en una camisa de fuerza con un gordo de 200 kilos. Entonces todo queda raro. Claro. Para nosotros forzado, es al revés. pues. ¿Qué espacialidad queremos? O sea, ¿qué espacios son buenos, bonitos, que sean románticos o lo que sea? Y después viene la estructura. La estructura va a soportar ese espacio. ¿Qué tipo de estructura necesitamos? Acero, Y que se concreto. adapte el ingeniero, que se adapte. Que se adapte al espacio, o el espacio es una conciliación espacial estructural, y la forma queda remanente. Entonces todo es coherente hasta el final. La forma es, sí. al final tú la maquillas si quieres. Nosotros- Pero, Porque esa pregunta es también con chamán, o sea, porque eso, Sí. las dos son muy importantes, pues, o sea, las pero dos. siendo ingeniero y yo siendo arquitecto, siempre conseguimos la manera de que el proyecto No, y en se la- ejecute y se Sí, ejecute de en la la mejor mesa, manera. en las primeras fases de la primera fase de diseño, en la mesa estamos sentados todos. Está el ingeniero electricista, está el ingeniero de sanitaria, el ingeniero de estructura, está la arquitectura. O sea, desde el inicio estamos participando todos. Y todos poniendo su granito. Obviamente en las diferentes fases manda más uno que otro. Pero siempre tratamos de que esté incluido en todas las fases. Y todos esos rubros los tenemos dentro de la empresa. O sea, nosotros tenemos todos los rubros de la ingeniería. y ¿Cuántos son en la arquitectura. empresa, pues? Nosotros ahorita somos... entre todo el grupo empresarial ya estamos pasando los 70 personas ahorita. Básicamente la mayoría... ¿Entre Caracas y Maracaibo o Sí, solo pero Caracas? no. En Maracaibo somos 60 y pico y aquí en Caracas seremos 6, 7 personas, una cosa Ok. así. En Valencia tenemos un equipo pequeño de 4 personas y bueno, tú sabes cómo es todo. Aparecen nuevos proyectos y aparece nuevo personal. ¿Me entiendes? Exactamente. Termina el proyecto, sale el personal. Fíjate, Básicamente. hablando de proyectos,
En cuanto a proyectos y clientes, ¿qué prefieren ustedes? ¿Clientes de proyectos pequeños o un cliente con un proyecto grande? Fíjate, te dice, muchos clientes de proyecto pequeño Muchos o un clientes. cliente con un proyecto grande. Mira. ¿Qué es más cómodo para usted? Exacto. Es que han dado, creo que en el grano con todas las preguntas. Porque últimamente, gracias a Dios, hemos conseguido proyectos, digamos, de una escala mayor. Ok. Y hemos tenido igual esos clientes, digamos, de escala menor, como una tienda de ropa, por ejemplo. Y nos hemos dado cuenta que prácticamente nos requiere casi que la misma cantidad de tiempo de atención ese proyecto pequeño que el grande. Entonces, definitivamente estamos esperando que venga la Venezuela que estamos esperando para poder especializarnos En proyectos grandes. en proyectos grandes. Sí, el tema está en eso, es el tiempo dedicado, los recursos necesitados para un proyecto pequeño, que es lo mismo que hacer, a ver, una tienda retail te va a dedicar la misma cantidad de tiempo que hacer un galpón de 25.000 metros cuadrados. Para el final es de estructura, unas disciplinas relativamente sencillas, pero son muchos metros cuadrados. Un proyecto grande, un proyecto sencillo. Quizás le dedicas 200 horas o 2.000 horas a este proyecto, usted le vas a dedicar las mismas 2.000. Está resolviendo un espacio pequeño de mucho detalle constructivo. El cliente también es relativo. Bueno, el cliente Claro. de proyecto grande quizás no intervenga tanto. Yo quiero en un contar proyecto. algo ahí, ¿no? De un poquito de ambos casos. Porque a nosotros nos ha tocado ambos casos y no le decimos que no a No ambos puede, casos. es pues. que no puede. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo veo? Obviamente, cuando es lo mismo el desgaste físico de comprar 1 metro cúbico de concreto a 200 metros cúbicos de concreto. Mira, es un pago, es una factura, Sí. pero es mucho más monto, ¿no? Pero yo creo que las obras, mientras más grandes son, menos porcentaje de utilidad Totalmente. arrojan, pues. Sí, sí. Esa es la tendencia, no siempre es así, ojo, no siempre, pero por lo menos el comportamiento de las estadísticas. obras, sí, estadísticamente, las obras mientras más monto tiene, menos porcentaje de utilidad Sí. tiene. Y las obras pequeñas te pueden arrojar unos porcentajes bien interesantes de utilidad. Entonces, eso ahí... No, eso tenemos por verlo nosotros, porque hemos ido aumentando y apenas este año o en los últimos 2 años es que hemos ya agarrado proyectos de más de 2.000 metros cuadrados. Previo a eso siempre estábamos en proyectos, digamos, más pequeños. Y lo que hemos sufrido más que todo es porque siempre tratamos de nosotros estar presentes en todos los proyectos. No hemos llegado a un punto donde escalamos hasta tal punto donde delegamos Ok. bastante, ¿no? ¿Quieren Hasta- llegar ahí? ¿Quieren llegar ahí o no? Creo que hay que llegar, nosotros decimos todo el tiempo, tenemos que llegar al punto donde si nos queremos ir de viaje 2 semanas o 3 semanas, la empresa corra y Vacaciones, corra claro. bien, Claro. ¿me entiendes? Entonces sí estamos trabajando hacia eso, ¿ok? Y al nivel de obra nos hemos concentrado, especializado en clientes que quieren que estemos ahí. Esa es la otra cuestión. Una cosa es si necesitamos estar, otra cosa es que el cliente quiere vernos. Sí, Entonces, eso es un tema, eso es un tema... que de repente el tema corporativo, industrial, público nos atrae hasta cierto punto porque hay un balance. El cliente público después de las 5 de la tarde te envía un correo. Te envía un correo con la anotación, una reunión y todo, digamos, se atiende normalmente, digamos, es un cliente totalmente diferente. Es una naturaleza totalmente diferente hacia la atención que tú le tienes que brindar. Y es más fácil de delegarla también. Es más burocrática. Entonces, de repente, con tu estructura organizacional bien definida, tú logras manejar esos esa es la meta siempre de delegar, pues delegar. porque si no, no hay crecimiento. Uno Así. tiene un techo a nivel de las horas que uno le puede invertir y más bien uno cada vez quiere invertirle menos para poder también disfrutar de otras cosas. No, otro tema, disculpa que te ataje, tranquilo, otro tema adelante. es que en Maracaibo, como se redujo tanto la construcción, muchos arquitectos que hacían edificios, o su proyecto natural o su 1 a 1, era hacer arquitectura solamente. Después se fueron al diseño interior. Y el interiorismo es otro mundo aparte. Es otro mundo, sí. O sea, en un proyecto de arquitectura, un edificio de 4.000, 5.000 metros cuadrados, puedes entregar 25 planos de arquitectura como mucho, más las otras disciplinas. Estarás hablando de 60 planos. En interiorismo te va a 50. O sea, produce 50 planos porque son carpintería, detalle de no sé qué, detalle de drywall, detalle de tal. Demanda mucho tiempo. Entonces, estamos tratando de conciliar, y para mí son modelos de negocio totalmente aparte. O sea, un modelo de negocio es el cliente particular, privado, y el otro negocio es la industria. Sea quien sea, porque le hemos trabajado a la Gobernación del Zulia, a la Alcaldía de Maracaibo. O sea, hemos estado en ese mundo público también que tiene sus temas, no tanto como PDVSA o como Chevron o como otra filial. Pero, a ver,
no podemos estar contentos con todo el mundo y no podemos estar molestos con todo el mundo. O sea, cada quien tiene sus problemas. Y en cuanto a clientes, ¿ustedes qué prefieren? ¿A las personas que ya saben completamente lo que quieren o a quien les da carta blanca para desarrollar Totalmente. cualquier proyecto? Mira, tú sabes que él tiene, lo invito a que lo sigan en su Instagram. Ajá, dile a la gente para que lo siga. No es... Lo tengo privado, lo tengo privado. Todavía lo tengo privado. No, porque él es muy cómico que de vez en cuando se desahoga con su Instagram, con los stories, y toma, ¿cómo se llama? Digamos, pinturas famosas, cuadros de artistas, Ajá. y les pone captions, o sea, subtítulos. Ajá. Todo relacionado digamos, a lo su que él trabajo. siente y piensa en el momento con respecto a los clientes y a los Casi todos proyectos. los cuadros son barrocos, Sí. asesinatos y sangre. Sangre. Ah, ok. ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cuál es tu cuenta? Pero Está tienes que hacer privada, pública, está ¿viste? privada. No vas a decirlo, bueno, que está bien, no Tienes que importa. hacer una Oye, pública eso hay donde que voy a verlo. poner, o sea, o repostearlo, no pasa nada. Bueno, mi madre dice que me voy a hacer famoso con eso, ¿no? No, es muy bueno. Mamá, ya. Pero es una forma de que Desahogo. desahoga precisamente esa pregunta, ¿no? Claro. Y de verdad, yo creo que hemos tenido buenos escenarios o buenos ejemplos de ambos casos. Buenos ejemplos del cliente que confía en ti y que te deja trabajar, ¿ok? Y se mete estrictamente lo que tiene que meterse, obviamente lo que le corresponde. Y hemos tenido clientes que se involucran mucho más, pero siempre con el respeto, digamos, con la profesionalidad y respetando la profesionalidad de uno, ¿no? Como hemos tenido los El que dos se tipos de mete clientes. demasiado. El que no se mete nada y después exige de que por qué se hizo eso de esa manera cuando nunca ni siquiera transmitió la información correctamente, o el que se mete mucho faltando, digamos, a la profesionalidad que tenemos, la experiencia que uno puede tener a nivel de Sí, proyecto. que parte de eso es que el cliente no entiende que es una corresponsabilidad, es una relación. Cuando tú haces un contrato y firmas un contrato, hay dos partes, el que contrata y el contratado. La figura se desaparece de repente. El cliente dice, no, yo quiero que me traigas una pizza margarita con albahaca. Eso es lo que el cliente quiere. Y el tipo viene, el mesonero viene y me trae una pizza margarita con albahaca. No, eso no fue lo que te dije. Te traje una pizza margarita con albahaca con piña. Eso no fue lo que te pedí porque no supe cómo hacerlo. Entonces no es culpa del mesonero, es culpa del tipo que no supo expresar qué era lo que quería. O sea, hay una corresponsabilidad en el pedido de las cosas. Y eso, a ver, no lo sufrimos aquí, lo sufrimos en todas partes. Sí. O sea, Sí. la arquitectura es como arte y técnica, al final es muchas cosas y no es nada. Si no construyes, es solamente planos, pero entonces si construyes sin planos, que construyes mal, entonces no es arquitectura. Hay muchas cosas ahí, la gente no la necesita, pero sí la necesita. Sí. Es un servicio muy extraño. No, La es que medicina el no, la arquitecto tiene medicina. que entender todo lo subjetivo que te dice el cliente y llevarlo a un plano. Sí. En cambio, el ingeniero ya tiene un plano y entrega un plano. Es Sí, más es más objetivo, objetivo. pues. Sí, es Sí, más pero objetivo. tú vas al doctor y te dice el cardiólogo, mira, te tienes que operar el corazón abierto. Tú no le vas a decir, no, es que a mí me gusta que me sutures con una cinta rosada. No, o sea, tú escuchas al especialista porque tu vida depende de eso. Nadie depende del arquitecto, la vida de nadie depende del arquitecto. O al menos Entonces, todavía no estamos en esa Venezuela o el cliente todavía no está tan culturizado, preparado para saber de repente en dónde se traza la línea del arquitecto y del ingeniero. No te sabe muchas veces inclusive cuáles son las etapas de un proyecto. Nos sucede muchas veces que lo debe pasar mucho. Te contacta un cliente y te cuesta entender qué es lo que necesita. No se sabe expresar si necesita diseño interior, proyecto. O sea, a veces estamos media hora preguntando, pero ¿ya está construido o no está construido? ¿Es remodelación? ¿Hay un arquitecto y necesitas la procura? O sea, a veces toca culturizarlos o prepararlos y explicarles, mira, las fases de un proyecto son esta. Y muchas veces hasta saben cuáles son las fases, igual no las quieren cumplir, se las quieren saltar. Y eso básicamente es nuestro tema principal hoy ¿Cuál en fase día. es la que más siempre se quiere yo saltar? creo que el peor cliente es el cliente apurado. Es el cliente que quiere las cosas para allá. Sí. O sea, porque Oye, entiende aquí hay mucho en Aquí hay mucho de Caracas. eso. Mira, A nosotros nos han tocado uno escúchame, que esa- todo para allá. pues. Discúlpame, pero ahorita que están hablando de las diferencias, esa es otra gran diferencia. No es que en Maracaibo no estén apurados. Yo creo que en Maracaibo siempre están apurados los clientes, pero no consiguen las personas que se lo hagan de un día para otro. Aquí eso sí lo he visto. Es difícil que trabajen un sábado, pero tú le dices, mira, esto se va a pagar de esta manera, pero necesita estar en una semana y es increíble cómo ves la movilización Se hace. Sí, de se que hace, se sí, hace. sí, Y se el hace. cliente aquí está acostumbrado. Entonces, eso a nosotros también nos ha costado un poco porque hay ciertos proyectos donde nos exigen eso porque lo ven y ven que sucede. Yo creo que el proyecto siempre va a ir de acuerdo al flujo de caja que el cliente quiere poner claro. en el momento. Porque si él pone, mira, el problema no es la plata, sino es el tiempo, bueno, hay uno forma se hay adapta. forma de adaptarse. Sí. Pues. ¿Sabes? En lo lógico, ¿no? En los tiempos lógicos. Pero sí, Sí, es que uf. tú no puedes embarazar 9 mujeres para tener un bebé en un mes. O sea,
va contra el orden normal. Orden natural. ¿No? Es el orden natural de un proyecto. Y le decimos a veces a los clientes que, sobre todo a nosotros estar en la parte de diseño, les explicamos la parte de que, mira, nosotros tenemos que vivir el proyecto también a medida que avanza. Hay veces que vamos al espacio y nos damos cuenta, no, esto que ideamos puede estar mejor. Y como ingeniero va en contra de todo lo que he aprendido, ¿no? Pero lo he aprendido, digamos, con la influencia de arquitectura que he tenido. Y hay veces donde uno vive el espacio y se da cuenta que uno lo puede mejorar. O, por ejemplo, uno de mis especializaciones es diseño e iluminación. Entonces te digo que como ingeniero yo me fui yendo también a la parte de arquitectura. Claro. Y me ha pasado, el diseño y la iluminación, por mucho que tú tengas experiencia, por mucho que tú lo modeles, llega al punto donde tú llegas a vivirlo. Y lo vives en el espacio y te das cuenta, esto no funciona. Y te toca hacer cambios. Esos cambios los hemos podido hacer al digamos, intervenir en toda la fase. Nos podemos dar esa libertad, es lo que te quiero decir. Que muchas veces si te contratan solamente la ejecución, no te puedes dar esa libertad. O Sí. como solo diseñador y alguien más ejecute, atrévete a cambiarles algo en la ejecución, explota el mundo. Entonces, al agarrar el llave en mano, nos da la oportunidad de nosotros ir, no me gustó, cambiemos esto por esto, tener esa libertad de corregir. Y nos hemos dado cuenta que los proyectos... Y todo terminan queda en quedando casa, mejor. pues, ¿sabes? Queda en casa, Sí, toma tu claro. acción. Tú le avisas Claro. al cliente, mira, no me gustó esto, pero tranquilo, ya cuadré, nosotros internamente en obra tal, cambiamos Exactamente. esto y mira, quedó mejor. Pero los clientes difíciles yo creo que se lo estás pichando Manuel, me parece. Hay como un trauma al cliente ahí, hay algo ahí. No, Puede ser. también está la psicología del cliente. Igual Sí. atendemos los dos. Sí, sí, sí. La primera fase es nuestra siempre. Sí, sí, tratamos de estar siempre en esas reuniones, al menos de estar juntos. Está bien. Falta fíjate una historia, ¿no? en cuanto a materiales, ¿cómo logran que un espacio se sienta humano y acogedor a pesar de usar materiales fríos como el mármol o como el acero? Ajá, pregunta para Manuel. Bueno, todo tiene que ver con el espacio. El espacio es lo que le da escala, lo que le da... En lo cotidiano también hay mucho, indistintamente puedes tener un espacio todo de acero inoxidable y si la ergonomía está bien, la función está bien y la estética está bien, lo haces humano. Entonces, si haces algo fuera de escala, obviamente te vas a sentir... No hay problema con un buen diseño, no hay Mira, yo te problema. diría, No que, hay- no yo hay te diría que problema. agregaría también el tema de la iluminación. La Ok. iluminación Sí. drásticamente te puede cambiar ¿Cómo te sientes en un espacio la percepción funcional? del espacio. Puede ser un Es espacio frío con una iluminación cálida y va a ser un poco más Buen cálido, punto. ¿no? Sí. Entonces, Totalmente. creo que el tema de la iluminación nos permite manipular mucho esa percepción. Entonces, por eso que tiene que estar tan relacionado, porque el arquitecto, ya a nivel, digamos, mundial, la iluminación es su propia profesión. El diseño lumínico es su propia profesión. Se sienta el arquitecto del proyecto con un diseñador lumínico a tomar decisiones y a diseñar. Sí, es un mundo de Totalmente. posibilidades completamente. Fíjate, y aquí hay una pregunta interesante que quiero que más bien me expliquen brevemente qué significan estas siglas, porque dice, ¿cuál es el lujo que un cliente de GLA pide hoy que no pedía hace 5 años? El Bueno, rubro. O sea, bueno, con el las tipo de siglas proyecto. de ¿verdad? GLA es Design Group Latinoamérica. Exactamente, Exacto. claro. Pero precisamente eso, quería Sí. que lo Ah, ¿qué significa eso? dejaran expreso. Un Sí. cliente que, o sea, fíjate, ¿cuál es el lujo que un cliente le pide actualmente a la empresa de ustedes Que no les pedía que no hace pedían 5 antes? años. ¿Qué cosas lujosas piden ahora que no pedían antes? Mira, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hay algo muy típico, porque cuando agarramos remodelaciones nos toca normalmente tumbar un cuarto completo para hacer un vestier, por ejemplo. Los apartamentos o las viviendas antes no estaban diseñados para la cantidad de objetos y de vestimenta que hoy en día acumulan los clientes. Es o que correcto. acumulamos todos, pues. Es como que Entonces, el espacio no te alcanza para nada nunca, Para nunca nada, es no. suficiente. Entonces, es típico tener una remodelación de un apartamento que tiene 20, 30 años y es buscar qué cuarto tumbar que no estén utilizando para convertirlo en vestier. Yo diría que eso es uno de los puntos. Y el otro es poner fabricadores de hielo en casi que todos los cuartos. O sea, eso es algo ¿En los también... cuartos? Sí, en todo, o sea, en el pasillo de los cuartos un fabricador de hielo, en la cocina un fabricador de hielo, en el bar un fabricador de Y hielo, en la pues lleva- terraza un fabricador de hielo. Eso es muy maracucho. Eso aquí en Caracas no se ve. Ah, bueno, entonces ese es maracucho. Sí. Tenemos clientes que nos piden hacer literalmente una cocina completa, pero más compacta, en la planta alta de las habitaciones. Sí, dos Sí, cocinas, muy se ve muy mucho a- ahorita. Sí, no sé, un allá, pequeño allá no sé kitchen. qué es la que se usa Sí. y la otra como la de exhibición. servicio. Pues. Sí, Sí. Eso sí lo tenemos bastante. O sea, el tema de la cocina bonita, que va a usar solamente la familia principal, y la cocina de servicio para, decimos nosotros, para freír el pescado. Sí. Mire, otra cosa Muy también bien. que yo veo que ahorita las habitaciones principales son inmensas. Sí. Porque, ¿sabes? Muy grandes. Antes, no hace 5 años, hace muchos más años, la tendencia era muchos cuartos y todos más o más menos pequeños.
mismo tamaño. El cuarto principal era un pelín más grande, pero no era como los de ahorita, ¿no? Sí, el tema, bueno, la gente tiene menos hijos, por ejemplo. Necesita También. menos espacio particionado, las cosas son más abiertas, los espacios son más abiertos. Algo que sufren nuestros clientes, y yo creo que todo el mundo que va progresando entiende lo que significa subir en metros cuadrados. Hay una familia que estaba en un apartamento en 300 metros, ahora compró una casa en 600 metros, pero esa casa que está en una de las mejores zonas de Maracaibo puede tener una distribución que no es la de ahorita. Sí. Entonces, esas modificaciones son importantes. Las viviendas no están diseñadas para 4, 5, 6 vehículos. Estacionamiento. Las cocinas más abiertas, como dices tú, una cocina de servicio, una cocina formal. Un kitchenette en la parte de los cuartos, un kitchenette. Todo con aire acondicionado. Bueno, en Maracaibo tiene tiempo, pero aquí en Caracas, ahorita ya todas las casas prácticamente aire completo. Aire central en todos los cuartos. Sí, para nosotros es un estándar. Es un estándar. No, nosotros inclusive es increíble el nivel de sobrediseño a nivel de aire acondicionado que se utiliza en Maracaibo. O sea, es una cuestión absurda. Y llega el punto donde si tú redondeas y por el proyecto mecánico te da un aire de 3 toneladas, la diferencia del aire de 3 y de 5 son $100, se consigue más repuesto, redondeas a 5 toneladas. Listo. ¿Me entiendes? Y por tiene arriba. ese sobrediseño. Sí. Ahorita tenemos el caso de un cliente que el cuarto, para que veas lo que es el cliente maracucho, menos mal que yo sé que no va a ver este video, porque va a saber quién es, que el cuarto principal me llamó, se recién mudó. Esta fue una casa que hicimos completamente llave en mano, o sea, la casa era una casa vieja, se remodeló, se pusieron hasta los colchones, o sea, el cliente lo que llevó fue la maleta para mudarse. Y me llama la primera noche y me dice, no puedo dormir, o sea, este aire acondicionado no sirve. Imagínate, ellos recién mudados, el estrés, después que hicimos todas las pruebas antes de entregar, yo me meto obviamente porque la casa está automatizada, yo puedo revisar los termostatos desde la oficina y tal, y yo veo que el termostato llegó a 17 grados y medio. Lo ponían en 14, pero llegaba a 17 y medio y se quedaba ahí. Uno no diseña los aires acondicionados para que lleguen a 17, o sea que más bien logramos demasiado. Pero el compresor se le apaga. Obviamente porque llega a un punto donde el mismo aire se protege. Claro, ya. Y no lo deja dormir. El hecho, o sea, primero dice que quiere más frío, más de 17 grados y medio. Y eso no es algo tan anormal en Maracaibo. Allá duerme con 17 grados para abrigarse, para ponerse arriba ropa de dormir. Cabe destacar, la temperatura de confort del ser humano es 21 grados. 20, es que uno diseña, o sea, para 21 27 grados. no es modo pingüino ya. Pues. Bueno, entonces se apaga el compresor, entonces deja de salir el aire frío, sigue saliendo aire porque el aire del ventilador está prendido, pero no sale frío. Claro. Porque el compresor se apaga 20 minutos. Normal, después de 2 descansa grados. un ratico. Sí, y el termostato está diseñado desde cuando sube 2 grados se vuelve a prender para bajar, ¿no? Entonces esa gradiente térmica está ya, digamos, preestablecida. Y bueno, y tenemos ese problema ahorita. O sea, es un problema, digamos, calentico. Ajá, ¿y solución? ¿Cuál es la solución? No tengo Poner otro solución aire de todavía. 5 toneladas. No, hasta ahora lo único... Otro aire probamos pegando directo para ver si era el termostato, se congeló el aire, obviamente. Claro, se va ya a ahorita congelar. es un tema de poner un aire de mayor capacidad que pueda trabajar tranquilo y que no se apague el compresor. Ponerlo en 17 grados con compresor prendido. O Estamos en ese un tema. inverter. Sí, que en Maracaibo, por ejemplo, todavía no es ya hay varias empresas que lo están ofreciendo, pero no es un estándar todavía el tema del inverter. BRF. Sí. Sí, aquí cada vez más tampoco es que está todo BRF, pero sí hay muchos proyectos Ya que se se está haciendo. Ajá, viene la ruleta. La ruleta, esto es gracias a nuestros amigos de Pintuweb, calidad y estilo a un clic. ¿Quién le va a dar la ruleta? Ya La mano de lo- inocente. Hablamos de lo que salga, pues. Mano inocente. Adelante, vale, adelante, claro. Aunque fíjate que Manuel dijo al principio que estaba un poco ¿Cuál es tu nombre? nervioso. Andrea, adelante, Andrea. Vamos a ver Esa mano inocente. qué le sale a Andrea, a ver. Y responde Andrea entonces también, ¿no? A ver, ¿qué salió ahí? Dice... Mira, Venezuela debe enfocarse en el negocio petrolero o diversificarse. Ya estamos hablando de petróleo. ¿Qué Sí, opinan ustedes? ¿Nos quedamos produciendo pregunta. petróleo o hacemos otras cosas? ¿Qué opinan Yo- ustedes? A ver, primero es un pulmón que hay que desarrollar. No lo podemos obviar o no lo podemos dejar de desarrollar. Pero las economías grandes del mundo tienen 2 o 3 grandes fuerzas. Por ejemplo, Australia, que más o menos el mismo parangón ciudadano, o sea, la población son 35 millones más o menos en ambas. El petróleo
es el 35%, pero la minería es el 20 y pico por ciento, y el real estate o la construcción es otro pulmón de 20%. O sea, no podemos dejar a un lado las otras industrias. Si no construyes, no hay progreso. Tienes que construir infraestructura, vialidad, no solamente edificios. O sea, hay otras cosas que se pueden construir. Hemos dejado de construir cultura, o sea, museos, escuelas, eso también es un punto que tenemos que enfocarnos, ¿no? Y la construcción, si bien en otras partes del mundo es mucho más eficiente, pues lo puedes automatizar más. Nosotros por metro cuadrado contratamos 50, 60 personas directas e indirectas. O sea, es un gran motor del trabajo. No podemos dejarlo a un lado. Tenemos que seguir construyendo. Ojo, no nos podemos considerar una Arabia Saudita, por ejemplo, que tienen un superávit de dinero y lo que hacen es, ok, ¿qué proyecto es lo que vamos a hacer este año? Y se tiran la línea, que es un edificio enorme de 700 kilómetros, y al final es inviable, o sea, es utópico, no podemos caer en esos romanticismos, ¿no? Pero el petróleo hay que desarrollarlo, hay que seguir sacando petróleo. Hay que seguir sacando, y no depender de eso, tratar de hacer fondos de inversión. Hay que aprovecharlo, hay que exportarlo, hay que tecnificar, ¿no? Sí. Yo recuerdo que hace años PDVSA sacó un término que a mí me recuerdo siempre, que ellos decían que el petróleo hay que sembrarlo. Y eso lo explicaban de una forma que el petróleo, tú tienes que sembrarlo, digamos, el dinero o lo que tú produces para cosechar otras cosas. Otras áreas, pues. Y eso creo que... Sí, o sea, estoy de acuerdo porque precisamente es el rentismo. O sea, tienes un elemento que funciona solo, obviamente hay una infraestructura que tienes que hacer, pero produce muchísimo más que otros grupos financieros, o sea, o sectores financieros. El petróleo te da para muchas cosas. Al final, si lo desarrollas y haces tecnología, chips o plásticos o deriva o pones industrias que deriven el petróleo y no vendérselo a Holanda para que Holanda produzca 6.000 productos derivados del petróleo. Prodúcelos aquí y véndelos. Claro, Entonces, y fíjate, ustedes que participan tanto en la industria petrolera, por estos proyectos que nos comentan, y en otros más a nivel residencial o de oficinas, ¿cómo manejan ustedes las alianzas entre estos distintos proyectos y la coordinación entre todos los actores que participan en cada proyecto? O sea, su propio equipo de trabajo, multidisciplinario, todo. Sí, bueno, ahorita yo creo que la base de cualquier proyecto exitoso es obviamente el equipo que participa, ¿ok? Y como hablamos al principio de la conversación, la cantidad de empresas y de actores que hay en un proyecto de construcción o de cualquier proyecto es muy alta. Uno no lo ve hasta que uno se sienta a analizarlo o inclusive a auditarlo, a ver con qué contratistas me fue mejor, con qué proveedores me fue mejor, que por primera vez nos estamos pudiendo dar el lujo de escoger, de auditar y decir, con este no me fue bien, me voy con el otro, y tener varias opciones para cada uno de los rubros. Nosotros empezamos trabajando sin ese lujo, empezamos trabajando donde habían pocos lugares donde tú podías conseguir todo, ¿ok? Entonces hablo del caso de Maracaibo, pocos especialistas. Entonces el poder, digamos, perfeccionar ese equipo es lo que siento que nos ha ayudado a crecer. Y cuando uno ataca un mercado nuevo, necesita esas alianzas, que es lo que estábamos hablando. Cuando empiezas a atacar proyectos en otras ciudades, tienes que perfeccionar tu procedimiento interno para poder funcionar con empresas nuevas, empresas que vas conociendo. Tienes que poder auditarlas, puedes saber escogerlas, saber contratarlas y después saber, digamos, darle seguimiento. ¿Qué tipo de aliados tienen ustedes ahorita en Caracas actualmente? Mira, básicamente tenemos aliados en todos los sectores, menos en la parte de diseño. La parte de diseño es lo único que hemos podido mantener centralizado en Maracaibo, ¿okay? Que es donde tenemos nuestro equipo principal de diseño y de ingeniería. Hemos hecho aliados, obviamente, a nivel de contratistas, o sea, a nivel de ejecución, sobre todo en especialidades. Hemos tenido y tenemos aliados a nivel de procura. Porque a pesar de que manejamos alrededor de 300 proveedores internacionales propios directos que nos traemos en base a cada uno de los proyectos, hay veces que tenemos proyectos que nos dicen tienes 2 meses para terminarlo. Entonces tienes que resolver con procura local. Ustedes hacen más procura internacional que local, por lo que estoy escuchando. Digamos que al principio era casi todo internacional. Ha llegado el punto que se ha diversificado mucho el tipo de proyectos que nos ha tocado, obviamente, salir
a hacer alianzas de proveedores locales y las utilizamos todo el tiempo. ¿Cómo les ha ido con esos precios nuevos? Bien, nos ha ido bien, sobre todo con ciertos proveedores. Como bien dices, hay proveedores que son muy buenos y la relación precio-calidad es muy buena y son muy responsables. Sí, sí, y es un aliado. O sea, Es un aliado. Es un Yo creo que soporte aquí el tiene tema, ahí, pues. yo creo que todavía nos falta, digamos, camino a nivel de lo que es atención al cliente. A nivel de tener los catálogos siempre disponibles de todo lo que está, de lo que tienen disponible y que uno lo pueda tener, uno como diseñador tenga acceso a eso de forma inmediata. Creo que esa parte todavía le falta. Porque muchas veces que estamos diseñando, nosotros empezamos a diseñar un proyecto. Sí, saber qué hay en stock y con qué se cuenta. Desde el día 1, nosotros le decimos a nuestro equipo, señores, esto es un proyecto de procura local. Sí los hay, sí los hay. Pero no en todos los rubros. Sí, entonces, exacto. ¿qué pasa? Que hay, nosotros en la primera reunión del equipo es, ok, esto es un proyecto de procura local. O esto es un proyecto donde de procura internacional solo se puede esto y lo traemos aéreo, por darte un ejemplo. Y hay proyectos donde todo es internacional. Los proyectos de gran escala nos estamos trayendo absolutamente todo y nos encanta porque podemos escoger de un catálogo la medida, el acabado, las características, las especificaciones de lo que queremos y va llegando en la etapa específica que lo necesitamos de la obra. Entonces nos permite desde el primer día que estamos planificando la obra hacer nuestro flujograma de procura. Y ese flujograma solo depende nuestro. No depende, que eso nos pasa muchísimo de proveedores locales que de repente a veces te quedan mal con los tiempos. Miquel, mira, a nivel de precios, yo tengo la impresión, y lo he comparado en algunas ocasiones, de que los precios de Maracaibo son más económicos que los de Caracas. ¿Eso es verdad? Y si no es verdad, explícanos un poquito eso. Y si es verdad, más o menos en qué porcentaje está eso. Te puedo pasar una hoja de Excel si quieres con eso. ¿Cómo se llama? A nivel de mano de obra, Caracas está al doble. Así de frente. Yo he escuchado lo mismo de Maturín y de ¿Escuchaste otra eso? ciudad. No, de mano de obra, No, Caracas pero está al doble. Oriente es otro caso, o porque es más, yo creo que Oriente es más caro que Caracas todavía. Y después está Caracas, que es como el equilibrio, y Maracaibo está por Hemos hecho debajo. proyectos en Por la Mar y en Lechería y sí los hemos sentido un poco más costosos que los de Caracas. ¿Okay? Ok. No hemos hecho muchísimos proyectos, habremos hecho uno al año como mucho y con las contratistas que hemos trabajado están como Caracas un poco más altos. Es más, lo llamamos el tabulador Caracas y Maracaibo. Prácticamente el de Maracaibo para Maracaibo y el de Caracas para el resto de Venezuela. Pero, por ejemplo, ponte que tú cobras aquí para una casa un porcelanato a todo costo en $100. Sí. Si tú cotizas ese mismo porcelanato de Maracaibo, No, más pero o menos en cuánto voy queda. a eso. Yo me refería a mano de obra. Ok, solamente mano de obra. Sí, Claro. materiales, Caracas, si no está igual que Maracaibo, está ligeramente más económico. Pero por una razón principal, competencia. En Maracaibo no tiene, y me imagino pasa en muchas ciudades en otras partes del país, no tiene la competencia que hay acá, la variedad. Entonces aquí vamos a salir a comprar cable y tengo 10, 15 cotizaciones diferentes de procura de cable. En Maracaibo tenemos 2, 3, ya los conocemos, o sea, digamos, ya al menos en esa ciudad que nos especializamos. Entonces, a nivel de materiales, si no están iguales, está más económico Caracas, o de repente no está más económico, sino que hay más variedad. Entonces, consigues eso que estabas buscando, de repente de otra marca, de otra medida, que te funcionó también y es un poco más económico. Ok, o sea que lo que te ahorras en mano de obra lo gastas en un poquito más costoso en material, o todavía te queda el precio unitario de Maracaibo por debajo que el de Caracas. Mira, no, Caracas sigue siendo más costoso porque digamos que el material está muy similar. Cuando digo más económico, no creas que es mucho. O sea, te estoy hablando de un 5 o 10% como mucho. La mano de obra está al doble. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí, aquí tú puedes conseguir alguien que te pegue porcelanato desde los $15 el metro cuadrado hasta los 28, 26, que los he visto. En Maracaibo los tienes desde los 8 hasta los $12. Claro, te sale cualquiera que te quiere cobrar 15, ¿no? Pero hemos visto la relación y está al doble. Y bueno, y eso es algo que nos toca lidiar. Y eso es trabajando con personal directo. Si te vas a trabajar con empresa, ya está claro que la diferencia es muchísimo mayor. Claro, por supuesto. Pero tienes otras garantías. Entonces, sí, eso es digamos que lo tenemos bastante medido. Está muy bien. Gaby, elevar el estándar del proyecto. Lo tenemos ahí como último tema que vamos a tocar. ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿cómo se logra? ¿Cómo creen ustedes? Manuel, esa es tu área, pues. ¿Cómo elevas el estándar? No, es el área de los dos. Porque básicamente es la certidumbre es la que eleva el proyecto. Un proyecto que no sufre cambios, que es desde el inicio una cosa, o sea, es A y termina siendo A.1, no Z. Eso es el verdadero éxito del proyecto. Y la garantía que nosotros tenemos de trabajar con los proveedores desde el día 1, saber que vamos a coger el toma corriente específico, como decía Mick, con esas especificaciones, ese color tal, esa certidumbre,
permite que el proyecto tenga calidad. No es que lo voy cambiando a medida que voy consiguiendo procura y voy cambiando. Eso no... Primero sufre el proyecto, sufre el cliente, sufrimos nosotros y Ok, un todo proyecto queda con mal. pocos cambios tiene buen nivel. ¿Qué otra Muy cosa? buen nivel. Yo creo que un buen proyecto no depende de precio. Un buen proyecto depende de buen diseño, de buenas espacialidades, lo hemos hablado, y que sea humano, que sea ergonómico, que funcione y quizás que sea atemporal, ¿no? O sea, un diseño no hacerlo por moda, sino porque la oficina tiene su lenguaje y el cliente te compra por eso. Hay constructores que contratan a un arquitecto no porque quizás sea bueno, sino porque ya tiene una trayectoria importante, 50 años, 60 años haciendo proyectos. Mira, yo quiero esa marca, yo quiero ese Y le proyecto. agregan valor al Y le proyecto. agregan Porque al valor final al el proyecto y producto terminas cuesta más vendiéndolo. por tener un nombre así. Por tener un nombre. Por eso el tema de los clientes al final termina siendo tu trayectoria también. Termina siendo el éxito de tu trayectoria. Una persona que te busca a ti, ese buen cliente te está contratando a ti por confianza. Pero tú tienes una trayectoria de 25, 30, 40 años, no solamente diseñando, sino ejecutando la obra. Por eso me lo traigo a Miquel a la ecuación, porque yo puedo diseñar locuras, pero el que se las pelea es él. La parte está claro, el que da la cara, la parte de los números y la parte funcional. Sí. La parte objetiva del negocio. Sí. A ver, bueno, viene ahorita lo que es las preguntas concretas, que ya por ahí me hicieron una seña. Esto es gracias a nuestros amigos de Ascensores Climb. Si vas a subir, sube con Climb, ¿ok? Entonces, ¿quién se anima? Venga por aquí, Sofía. Sofía trabaja con nosotros. Sofía es pasante y le hemos puesto a hacer de todo aquí. Ha aprendido bastante, ha aprendido. Ajá, Sofía, cuéntanos. ¿Qué hace The Zinc Group? Bueno, atacamos proyectos de todo índole, ¿ok? De todo tipo de proyectos llave en mano, ¿no? Que sean multidisciplinarios, proyectos integrales. Como estábamos hablando antes, la idea de la filosofía del Design and Build, o el IPC como llaman también acá, es en lo que nos estamos especializando, donde básicamente estamos funcionando como gerente de proyectos de lo que estábamos hablando. Y ofrecemos obviamente parte de esos servicios internos que tenemos dentro de ese paraguas, también se lo ofrecemos a aliados, ¿no? Así como nosotros trabajamos con aliados, los aliados nos buscan muchas veces de repente para la parte de procura, nos buscan para la parte de diseño. Entonces hemos tenido clientes que nos los trae las contratistas con las que hemos trabajado. Aquí en Caracas nos pasó. Empezamos a trabajar con unas contratistas en ciertas especialidades y inevitablemente ellos nos empezaron a buscar para que los apoyáramos con la parte del diseño y la parte de procura. Y hemos tenido también clientes, digamos, que han venido por solamente diseño. Yo creo que la ventaja de lo que nosotros hemos hecho de poder tener este paraguas es que los clientes muchas veces me causó gracia cuando dijiste el tema de General Contractor, porque en Estados Unidos es un término muy utilizado, y es que el cliente en Estados Unidos primero busca el General Contractor. Es muy importante conocer a quién busca el cliente primero cuando quiere hacer un proyecto. En Estados Unidos un cliente quiere hacer un proyecto, al primero que dice, ¿tú conoces un General Contractor que me recomiende? Y el General Contractor va y le dice, ok, te tienes que buscar un arquitecto primero para yo poder ejecutarte, o le ejecuta directamente sin arquitecto, que pasa también, ¿no? También pasa. Aquí en Venezuela, el cliente no busca normalmente primero al constructor. El cliente, la filosofía aquí de cómo conseguir el cliente busca primero el arquitecto, ¿ok? Entonces, nosotros al ser, digamos, una de nuestras ventajas diferenciadoras o ventajas competitivas es que nuestro componente de diseño es muy fuerte. Tenemos una muy buena calidad de diseño, o nos lo han dicho, los clientes han estado satisfechos, y eso nos ha permitido de captar clientes en esa primera etapa, donde después que estás con ellos, obviamente ellos entran en confianza contigo y te dicen, no, bueno, termíname el ciclo, pues. Hay que quererlos a los arquitectos, hay que cuidarlos porque nos pichen los trabajos. En otra palabra. Claro, por supuesto. Pero sí, es muy cómico porque el General Contractor, digamos, la filosofía del americano de cómo buscar un proyecto es totalmente diferente. Allá no confían todavía, digamos, en el arquitecto como en la primera instancia para ejecutar un proyecto. Aquí sí, y me parece genial que sea así. Sí, ese término, yo en realidad nos catalogaron en una obra hace tiempo que había muchas contratistas y muchos especialistas. Y al final me dijeron, mira, tú eres General Contractor. Sí. O sea, ustedes hacen más o menos el abanico completo. Sí. Y fíjate, tú lo dijiste al comienzo. Sí. Nosotros hacemos obras civiles en general, sea hospitalaria, sea industrial, sea residencial, centros comerciales. Sí. Más o menos. La construcción se parece mucho.
Y bueno, ya hay áreas que sí son especialistas ya Sí. que nosotros inclusive a veces que requerimos a esos especialistas para hacer un trabajo específico. ¿Tú organizas en el equipo? área? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo nosotros un micropilotaje y hay especialistas que tienen las máquinas adecuadas y que tienen los mismos perforadores de hace 30 años, que son los que saben y son los que uno busca para eso. Y uno no se pone a inventar esas cosas. No, ¿me entiendes? no puede. Ahí tienes que buscar tus especialistas. Es correcto. Hay más preguntas en la ráfaga. Ajá, por aquí, nuestra amiga Karen. Aparte del diseño, ¿qué productos ofrecen? Bueno, en el abanico de productos que ofrecemos normalmente a clientes privados o aliados, está toda la parte de porcelanato y piedras sinterizadas, o sea, todo tipo de revestimiento, puertas, cocina, mobiliario complementario, iluminación, switchería, domótica, sonido. Digamos, todos los productos que se necesitan para llevar un proyecto de obra gris, digamos, a obra terminada. Todo este abanico de proveedores que manejamos son principalmente europeos, en su mayoría italianos. Como hablábamos al principio, nuestro enfoque principal eran proyectos de estrato alto. Entonces, digamos que esta base de datos de proveedores la hemos creado poco a poco, hemos ido filtrando los que nos sirven, los que no nos sirven. Y bueno, a la hora de diseñar con esta base de datos, ya podemos, desde el día 1, desde que estamos haciendo los renders o que estamos haciendo el diseño, ya podemos estar arrojando un presupuesto preciso, donde lo que ves en el render es lo que está obteniendo el cliente. Hasta el color, la especificación completa, tiene una marca, modelo y precio. Si tú ves un sitio, ponte que tú vas a una visita, una casa que hay que remodelar. Tú viéndola, ¿te atreves a dar un estimado? $1,200 al metro. Sí. No, es que tenemos... Está bien, No, es que eso no, es no, así. es que La te gente digo. quiere saber, mira, un No, bueno, orden. te lo dije en broma, pero o sea, la base de datos que tenemos a lo largo de 15 años Sí. es eso. O sea, la estratificación por fábrica nos funciona estratificar también un presupuesto final. Puede oscilar entre $800, $1,500, $1,800, dependiendo de la fábrica. Tenemos la parte de Nosotros- procura. Sí. Yo doy una banda también, mira, Sí. más o menos entre tanto y tanto Es muy metros, variable. Es y que tienes ahí incluso un dentro de las estimado. mismas fábricas varían los precios. Una silla te puede costar $40 como te puede costar 400. En la misma O sea, fábrica. En la misma fábrica. O sea, el parangón funciona para todo eso. Nosotros involucramos en un proyecto residencial 70 fábricas. Además nos encargamos de la logística, en el CTN, la consolidación, transporte y la nacionalización de productos. O sea que es un asset para Ahora, nosotros logístico adicional poder traer las cosas en la fase. Y ahí Sí, porque- podemos Y todos los reducir clientes costos. esperan sin problema de que lleguen los contenedores, la mercancía, porque me imagino que todo viene, muchas cosas vienen de China, ¿no? No, la mayoría es europea, casi todo Ok. italiano. ¿Cuánto tarda un contenedor desde No. el pedido que tú haces, que pagas el 3 meses, anticipo? 4 meses. Te puede, Y todos los clientes te esperan ese tiempo para No, para ¿qué tu casa? sucede? El cliente que quiere lo italiano, dependiendo del tipo de proyecto, el proyecto que nos llegan que están listos y quieren es solamente hacer, no sé, todo el área de la cocina y los cuartos. El cliente que ya está mudado de repente puede esperarlo y lo espera. Nosotros cuando nos empezamos a meter de lleno, digamos, en proyectos más grandes y con obras civiles, fue cuando logramos potenciar más este modelo de negocio, porque pedimos las cosas desde que estamos, digamos, piloteando. Desde que estás en la primera fase, ya nosotros escogimos el color de la tapita de la switchería y ya la estamos pidiendo. Y simplemente lo planificamos en qué momento tiene que llegar para no tener un almacenaje innecesario con un tiempo de holgura. Si la obra dura 9 meses, la primera por cubrir los 3 meses son revestimientos, cosas que van instaladas. Componer grifería, Después tanque viene empotrado, el iluminación. complementario y después el vaso y después viene el complementario. Correcto. Bueno, se callaron, ¿no? Yo aproveché que estaban hablando para agarrar la guitarra porque ya estamos terminando ya. Pues. Ya yo me iba. No, porque es eso. Manuel empezó toda esta entrevista diciendo que él no quería hablar, Sí. que... No, dame la pandereta. Penoso el muchacho. Y fíjate lo mucho que ha participado. Es que me No, aporta. excelente, muchachos, de verdad. Bueno, Yo creo que prefiero cantar que... Bien engañado. de verdad que muchas gracias al Design Group Latinoamérica. A ustedes. Los felicito. No es fácil irse, que ya tienes ya toda tu logística montada en una ciudad, aventurarse en otro sitio, que siempre hay cosas distintas. Sí. Debe ser más difícil en otro país, ¿no? Sí, claro. Para todos los venezolanos que se han ido, ¿no? Claro. Pero bueno, está bien, les deseo lo mejor. No nos quiten tanto trabajo para que nos dejen aquí algo a nosotros, pues. O bueno, No, no, Hay que traer tanto maracuchos como... Mira, hay para todos. Y este año promete mucho en el sector de la construcción. Esto y los años venideros. ¿ok? Correcto.
Entonces, amén por eso. Muchas gracias, Miquel, Emanuel. Vamos a cantar un pedacito de una canción que no la conoce nadie, ¿verdad? Okay. 1, 2, 3, 4. Es que el amor es música ligera, nada más vibra, nada más llega. Esto fue gracias a Superar, la canción. Se me había olvidado. Grandes amigos Superar, recuerden, se tienen que suscribir a nuestro canal. En nuestro canal de YouTube y gracias a todos nuestros patrocinantes. Síganos y esperen nuestro próximo episodio. Y bueno, muchas gracias. Se acabó. Adiós. ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias. Miguel, Emanuel, excelente, muy bien. Excelente episodio, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por ver otro episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.